Calculando las fracciones masa, tenemos entonces que la fracción masa del etanol, la cual siempre se describe en libros con forma de una X, va a ser igual precisamente a dividir 44.06844 gramos entre 181.463 gramos. El 44.006844 gramos es la cantidad de etanol que tenemos en la mezcla. Y el 181.463 gramos viene precisamente de sumar cada uno de los componentes de la mezcla. 181.463 es precisamente el resultado de sumar la cantidad que tenemos de etanol, la cantidad que tenemos de agua, la cantidad que tenemos de cloroformo en la mezcla. Una vez aclarado esto, pues simplemente tenemos que realizar las operaciones, la división que tenemos enfrente, y con eso calculamos lo que es la fracción masa, en este caso del etanol, la cual nos queda en 0.2428. En el siguiente paso calcularíamos lo que es la fracción masa del agua y nos dice que va a ser igual a dividir 18.0153 gramos, es decir, la cantidad que tenemos de agua, entre 181.463 gramos, lo cual nos va a dar como resultado 0.0992. En el caso de la fracción masa de cloroformo, simplemente tenemos que dividir 119.38 gramos entre 181.463 gramos, lo cual nos va a dar como resultado 0.6578. Ahora que ya hemos calculado las fracciones masa, podemos calcular la masa molar promedio de una mezcla, utilizando para ello precisamente la fórmula que se utiliza cuando se nos proporcionan los datos en unidades tipo kilogramos, gramos o libras masa. En este caso tenemos precisamente que la masa molar promedio va a ser igual a 1 entre la sumatoria de dividir la fracción masa entre la masa molar de cada uno de los componentes. Viendo cómo queda la sustitución en la parte de abajo, tenemos que la masa molar promedio va a ser igual a 1 entre precisamente esta sumatoria que estamos mencionando, y tenemos que la primera parte va a corresponder precisamente al etanol, la segunda parte va a corresponder a lo que es el agua, y la tercera parte va a ser al cloroformo. Entonces tenemos que la primera parte nos queda que es 0.2428 entre 44.06844 gramos sobre mol. La segunda parte nos queda que es 0.0992 entre 18.0153. Y la tercera parte nos queda que es de 0.6578 entre 119.38 gramos sobre mol. Realizando todas estas operaciones, tenemos entonces que la masa molar promedio va a ser igual a 1 entre 0.0165 gramos, lo cual nos va a dar como resultado que la masa molar promedio va a ser igual a 60.606 gramos sobre mol. Ya una vez precisamente que hemos aprendido cómo calcular la masa molar promedio de una mezcla, la siguiente pregunta lógica es, ¿y esta información para qué nos sirve, no? Y es que en realidad nos sirve o es de mucha utilidad porque en muchos problemas de balances de masas requerimos convertir ciertos flujos de unas unidades a otras. Y para realizar estas conversiones de unidades siempre es bueno conocer lo que es la masa molar. En este caso, a veces podríamos trabajar con un flujo que corresponde a una mezcla de gases, y precisamente conocer o poder calcular su masa molar promedio a través de estas fórmulas nos va a ayudar precisamente para convertir esos flujos de unas unidades a otras y poder realizar precisamente los cálculos de balances de masas. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de balance de masas. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. A continuación veremos cómo calcular la masa molar promedio de una mezcla.
Podemos calcular la masa molar por medio de una mezcla de diferentes formas. Una forma podría ser utilizando la fórmula de los gases ideales. Sin embargo, otra manera más sencilla es utilizar precisamente las ecuaciones para calcular la masa molar promedio. Un detalle interesante que se debe tomar en cuenta al utilizar una u otra ecuación es precisamente observar cómo se nos están proporcionando los datos de la composición de la mezcla. En su dado caso de que se nos estén dando fracciones masa, es decir, que conozcamos la composición de la mezcla en unidades como gramos, kilogramos, libras masa, etc., o que conozcamos las fracciones masa de la mezcla, utilizamos la primera ecuación, la que nos dice que la masa molar promedio va a ser igual a 1 entre la sumatoria de la fracción masa entre la masa molar correspondiente del componente. En su dado caso, por otro lado, que se nos dé la información en moles, utilizamos precisamente la ecuación que se encuentra abajo, en la cual debemos calcular lo que son las fracciones molares y precisamente de ahí obtener lo que sería la masa molar promedio de la mezcla. Esta ecuación nos dice precisamente que la masa molar promedio va a ser igual a la sumatoria de la fracción molar multiplicada por la masa molar de cada uno de los componentes. Así pues, definiendo cada uno de los términos que conforman a ambas fórmulas, tenemos que Y es la fracción molar de cada uno de los componentes de la mezcla. XI es la fracción masa de cada uno de los componentes de la mezcla. MMI se refiere precisamente a la masa molar de cada uno de los componentes de la mezcla. Y la letra griega sigma nos indica precisamente que debemos realizar una sumatoria. Esto es una sumatoria ya sea de la división de las fracciones molares entre la masa molar de cada uno de los componentes de la mezcla, o precisamente una sumatoria de las multiplicaciones de las fracciones molares multiplicadas por las masas molares cuando se utiliza precisamente la otra fórmula. Llegados a este punto, podríamos creer que calcular la masa molar promedio de una mezcla es algo difícil. Sin embargo, es algo muy sencillo. Y la forma más sencilla de enseñar o comprender cómo utilizar una u otra fórmula es precisamente por medio de un ejemplo. En este caso vamos a suponer que tenemos una mezcla equimolar de etanol, agua y cloroformo. El detalle aquí viene precisamente de la palabra equimolar, ya que equimolar se refiere a que tenemos la misma cantidad de moles. Es decir, podríamos suponer que tenemos un mol de etanol, un mol de agua, un mol de cloroformo. De igual forma podríamos suponer que tenemos 3 moles de etanol, 3 de agua o 3 de cloroformo. O podríamos suponer que tenemos 10 de etanol, 10 de agua, 10 de cloroformo. En este caso y para fines didácticos vamos a suponer para este problema que tenemos un mol de cada uno de los componentes de la mezcla. Dado que la información se nos está dando precisamente en moles, vamos a utilizar la fórmula para calcular la masa molar por medio de una mezcla, la cual utiliza precisamente fracciones molares. Para ello entonces debemos calcular la fracción molar de cada uno de los componentes de la mezcla, es decir, vamos a tener que calcular la fracción molar del etanol, la fracción molar del agua y la fracción molar del cloroformo. Para ello precisamente la calculamos utilizando la fórmula que se ve en pantalla, la cual nos dice que la fracción molar de un componente de una mezcla va a ser igual precisamente al número de moles del componente entre el número de moles totales que tenemos de la mezcla. Así pues, sustituyendo los valores, tenemos entonces que la fracción molar del etanol va a ser igual a un mol de etanol que tenemos entre los 3 moles totales que tenemos de mezcla, es decir, que tenemos un mol de etanol, un mol de agua y un mol de cloroformo. De ahí precisamente al sumar 1, 1, 1 nos va a dar precisamente 3 moles de mezcla.
y al realizar la operación, es decir, dividir 1 entre 3, nos va a dar precisamente la fracción molar. En este caso estamos calculando la fracción molar del etanol y nos va a dar precisamente que 1 entre 3 nos va a dar como resultado 0.3333, que es precisamente la fracción molar del etanol. Por lo general en los libros las fracciones molares siempre se describen con la letra Y. A continuación seguiríamos calculando entonces las fracciones molares tanto del agua como del cloroformo. Así pues tenemos que la del agua va a ser igual a 1 mol de agua entre 3 moles de mezcla, lo cual nos va a dar una fracción molar de 0.3333. En el caso de la fracción molar del cloroformo tenemos que 1 mol de cloroformo entre 3 moles de mezcla nos va a dar como resultado una fracción molar de 0.3333. Una vez que ya hemos calculado las fracciones molares de cada uno de los componentes de la mezcla, ahora sí podemos calcular la masa molar promedio de la mezcla, utilizando precisamente la ecuación que se utiliza cuando se nos proporcionan los datos en moles. Así pues tenemos que la masa molar promedio de una mezcla va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de la fracción molar de cada componente por su respectiva masa molar. Esto se ve más sencillo en la parte de abajo. Sustituyendo los valores tenemos, por ejemplo, que la masa molar promedio va a ser igual precisamente a la fracción molar por la masa molar promedio. En este caso tenemos que la primera parte se referiría al agua. Tendríamos la multiplicación de 0.3333 por 44.06844 gramos sobre mol. Esta última parte precisamente es la masa molar del agua. Como tenemos precisamente la letra sigma, nos está indicando que tenemos que realizar una sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer es sumar precisamente el resultado de las multiplicaciones, de multiplicar la fracción molar precisamente de cada componente por lo que sería su masa molar. Continuando entonces tendríamos que el siguiente término sería multiplicar 0.3333 por 18.0153 gramos sobre mol. Todo esto se refiere precisamente a la parte del agua. Y la siguiente parte sería sumar precisamente el resultado de la multiplicación de 0.3333 por 119.38 gramos sobre mol, que es precisamente la parte del cloroformo. Simplificando las operaciones, tenemos entonces que la masa molar promedio va a ser igual a 14.688 gramos sobre mol más 6.0044 gramos sobre mol más 39.7893 gramos sobre mol, lo cual nos va a dar como resultado 60.4817 gramos sobre mol, que es precisamente el resultado que estábamos buscando, que es la masa molar promedio de la mezcla calculada a partir de lo que serían las fracciones molares. Por otro lado, podríamos tener problemas en los cuales no conocemos la cantidad de moles de cada uno de los componentes de la mezcla, sino que precisamente conocemos las unidades de masa, en este caso unidades del tipo gramos o kilogramos o libras masa. Para ello, pues como siempre, la forma más sencilla de comprender cómo resolver este problema es realizando un ejemplo. En este caso vamos a hacer el supuesto de que tenemos una mezcla conformada igual por etanol, agua y cloroformo, pero que desconocemos los moles y que precisamente simplemente se nos está dando los datos en gramos. Así pues tenemos que nuestra mezcla tiene 44.066844 gramos de etanol, tiene 18.0153 gramos de agua y tiene 119.38 gramos de cloroformo. En este caso lo que tenemos que hacer es precisamente calcular primero lo que son ahora las fracciones masa. De igual manera, como lo hicimos precisamente con las fracciones molares, lo único que tenemos que hacer es sumar precisamente todas las unidades de masa que tenemos de la mezcla
y con eso vamos a obtener precisamente la masa total de la mezcla. Una vez que tenemos este dato, lo que vamos a hacer es dividir precisamente las unidades de masa de cada uno de los componentes entre la masa total que tenemos de mezcla, con lo cual precisamente calculamos lo que es la fracción masa de cada componente de la mezcla.